Una pregunta rápida. Cuando viajas, ¿qué es lo que más valoras? Exacto, que el vuelo salga y llegue a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por Cirium como la aerolínea más puntual del mundo en 2025, por segundo año consecutivo. Casi 200,000 vuelos operados en el año y más del 90% llegaron puntuales. Un logro que refleja el trabajo diario detrás de cada viaje. Porque para Aeroméxico, ahorita es ahorita. Lo que hay que saber. Expansión Daily. La inversión manufacturera de 5 grandes potencias apuesta por México. El país acelera la regulación de la inteligencia artificial en medio de la incertidumbre por el TEMEC y las empresas deberán demostrar igualdad salarial ante la Secretaría del Trabajo. Es martes 14 de julio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Patricia Tapia, reportera de Economía en Expansión y cumpleañera de esta redacción el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños, Pati! Muchísimas gracias, Mon. Pues la verdad, no podía pasarla mejor que estando aquí hoy contigo en el Daily. Excelente, Pati. Y justo porque es tu cumpleaños, arrancamos el día con buena perspectiva. ¿Cómo ves? Para no empezar amargadas el día de hoy, y es con tu nota además para que nos expliques, México está entre los principales destinos de inversión manufacturera de los 5 mayores inversionistas del mundo. Hablo de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China y Corea del Sur. Esto de acuerdo con el World Investment Report 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Pati, ¿qué significa esto? La verdad sí es una buena noticia porque digamos que estas 5 grandes potencias que mencionas son las que más invierten en la parte de manufactura en el mundo y pues México está ahí en la mira de los 5. La verdad es que haciendo esta comparación que hace la parte de comercio de la ONU, la hace en 2 periodos, ¿no? 2015-2019 contra 2021-2025 y muestra que en el caso de Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, entre 2015 y 2019, pues México ahí estaba ya en la mira en los mapas de inversión de estas, pero ya en 2021-2025 México se integra también al radar de China y Corea del Sur. Y pues esto tiene que ver por 2 grandes cosas, ¿no? Primero fue esta parte del COVID, toda esta cadena de suministro se vio interrumpida y pues ahí las empresas dijeron, pues no puede ser que tengamos concentrado todo en ciertos países, como el caso de China. Pues se voltearon a ver a otros países, entre ellos ahí los ganones México, y también pues no dejemos de lado las tensiones geopolíticas. Entonces, digamos que esta combinación ha colocado a México en el mapa de las inversiones de estas grandes potencias. En 2015-2019 ya estaba en 3, para 2021-2025 suma 2 grandes de Asia y pues ahí estamos en la pelea, Mon. Oye, Pati, pero a ver, ¿cómo convive esta información con otra que hemos dado aquí? Por ejemplo, que la semana pasada hablamos de cómo la inversión en telecomunicaciones cae más de 80% tras la extinción del IFT. ¿Estamos hablando solo de ciertas industrias o cómo es esta información? Estamos hablando de toda la parte manufacturera, digamos, de toda la producción de vehículos, que es donde somos más fuertes, digamos, todas las autopartes, automotriz, pero también están los componentes electrónicos, las computadoras, digamos, toda la inversión manufacturera que se engloba dentro de la IED de México, nos referimos a eso, ¿no? Porque sí tenemos otras categorías como telecomunicaciones, como construcción, como energía. Entonces, la parte manufacturera, aunque sí hay que decirlo, sí se ha desacelerado en los últimos años, pero pues México sigue siendo un destino atractivo para las empresas que podría hacerlo más si tuviéramos mejores condiciones y también ya elimináramos toda esta parte de la incertidumbre comercial, aparte de impulsar otras cosas internas, pero digamos que sí se pueden convivir, son muchas realidades dentro de los números, Mon. Entonces, en términos de inversión manufacturera, conservamos ese 4º lugar, ingresamos por primera vez a los 5 principales destinos para las empresas surcoreanas, ya decías, junto con Estados Unidos, Vietnam, Australia y la India, y menciono a los demás para que sepamos en dónde estamos, ¿no? Además,
de que conservamos un lugar entre estos 5 destinos preferidos para nuevas inversiones industriales de Japón y de la Unión Europea. Y es importante, creo que lo que estabas diciendo, que esté bien en unos sectores o que esté mejor en unos sectores, no quita que en otros, como el de telecomunicaciones que estábamos diciendo, tal vez vaya en el sentido opuesto, ¿no? ¿Y cuáles son algunos datos, Pati, que comparte la Secretaría de Economía? La inversión total que hacen estas 5 potencias en México, la mayor parte se va a manufactura y como te decía también hay otros sectores, pero sigue dominando la manufactura en México. Estados Unidos invirtió más de 79,000 millones de dólares en México en este último periodo que ellos contabilizan de 2021 a 2025. La Unión Europea invirtió cerca de 37,400 millones de dólares. Japón, 13,000 millones de dólares, mientras que Corea del Sur, cerca de 4,000 millones de dólares, y China se acercó a los 2,500 millones, que ahí, ojo en la cifra de China, aquí lo hemos platicado muchas veces, Mon. Hay una diferencia entre los registros oficiales de la Secretaría de Economía y otras mediciones que hacen otras organizaciones sobre la inversión china en México, que pues dice que son muchísimo mayores las que hay, ¿no? Pero tiene que ver también con que algunas empresas chinas no entran bajo su bandera de su país. Oye, Pati, y como es tu cumpleaños, vamos a hablar de otro de tus temas favoritos, que es el TEMEC, pero esta vez desde el punto de vista de la inteligencia artificial, y es porque México está acelerando la regulación en ese ámbito en medio de esta incertidumbre, ¿no? De entrada, esta regulación se planteaba como una discusión que iba a ser posterior a la definición del TEMEC, pero ahora más bien se va a presentar en la Cámara de Diputados como una propuesta para iniciar la construcción del marco regulatorio de la IA, y es por eso que nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez nos está contando que el debate va a empezar ya, el próximo 19 de julio, en este momento en el que las empresas y los gobiernos, claro que están incrementando el uso de estas herramientas para automatizar procesos, para desarrollar nuevos productos, mejorar la productividad. Pero lo que es cierto es que a la par aumentan preocupaciones sobre derechos de autor, sobre el uso de contenidos para entrenar estos modelos de inteligencia artificial y del impacto que esta tecnología va a tener sobre empleos susceptibles de automatización. Sí, la verdad es que toda esta parte de la inteligencia artificial está avanzando con una rapidez impresionante, Mon. La verdad, hasta ahorita, con lo que yo he visto y lo que ha dicho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la verdad es que dentro de las discusiones que se están teniendo ahorita de la revisión del TEMEC, no se ha mencionado nada sobre la inteligencia artificial y la verdad es que muchas voces sí se han pronunciado. Es algo que se debe revisar también porque tenemos que modernizar esta parte del tratado. Lo platicábamos en un Cuéntame de Economía con Mónica Lugo, que fue ex negociadora del TEMEC, que pues una de las desventajas de su antecesor, el Telecán, fue que pues muchos años permaneció sin cambios y fue quedando obsoleto. El Telecán duró más de 25 años sin renovarse. Se negoció, se firmó, si bien recuerdan, en 1994 entró en vigor. Y a partir de esa fecha tuvimos varias décadas sin que se revisara el tratado. Entonces, el tratado de alguna manera no evolucionó conforme evolucionó la economía internacional ni el comercio internacional. En ese momento, en 1994, era un tratado de primera generación. Entonces, estos mecanismos de revisión en el TEMEC te dan estas oportunidades de ir incorporando lo que va avanzando la economía, Mon. Y pues la verdad es que aquí, en esta parte que nos cuenta nuestra compañera Ana Luisa, es que pues el tema sí no es menor porque aquí la consultora KPMG estima que las empresas a nivel global invertirán en promedio 186 millones de dólares en inteligencia artificial durante los próximos 12 meses y en México se van a invertir 171 millones de dólares. Entonces sí apremia. Y a lo mejor bien, algunas mejor, otras peor, pero 7 de cada 10 empresas en México que ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial en sus procesos productivos y están considerando que esta tecnología les ha permitido generar resultados relevantes para sus operaciones, ya son un hecho. Así que a lo mejor algunas diremos, oye, pues lo están utilizando bien, otras menos bien, y otras mejor, pero bueno, de que ya está. Y esto incrementa la presión para establecer las reglas claras sobre su desarrollo, sobre su uso
uso, pero la verdad es que los especialistas dicen que si no avanzamos en una estrategia coordinada con Estados Unidos y Canadá, pues esto puede resultar al revés, porque corremos el riesgo de que sea una regulación aislada y esto afecte el flujo transfronterizo de datos. O sea, que es además crucial para este entrenamiento, para desarrollar modelos de inteligencia artificial útiles. Y entonces nos arriesgamos, digamos, a volvernos una especie de isla con una regulación independiente a Estados Unidos y Canadá. Y en este caso, independiente no es propiamente lo que se quiere, sino más bien aceitada. Y a la par de esto de tener como las reglas claras y compatibles con nuestros socios de América del Norte, también te trae beneficios, ¿no? Que te facilita la llegada de capital hacia industrias, y lo decías tú, ¿no? En telecomunicaciones ha caído la inversión directa extranjera. Bueno, pues este es un elemento que podría ayudar a que nos volteen a ver y inviertan en telecomunicaciones, en centros de datos. Y pues esto es importante porque sabemos que se requiere la certeza regulatoria para desarrollar toda la infraestructura tecnológica del país, Mon. Y ya que hablamos de temas de la industria tecnológica, pasemos a que en terrenos de la inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de la crisis de la RAM, de los chips, porque los fabricantes de estas unidades de procesamiento gráfico no se dan abasto. Empresas como Samsung, como SK Hynix, han redirigido parte de su producción hacia la memoria de alto ancho de banda, porque esa es la que están exigiendo los centros de datos de inteligencia artificial. Esto ha aumentado el precio de las laptops, de las consolas para el consumidor final, lo sabemos. Pero los chips no son el único material que puede estar muy solicitado. También está esta parte de la fibra óptica, porque pues es un componente que trabaja como el sistema circulatorio de la inteligencia artificial, es decir, conecta a los centros de datos entre sí, y esto permite que decenas de miles de unidades de procesamiento gráfico intercambien información a velocidades de cientos de gigabytes por segundo. Esto mientras entrenan modelos cada vez más complejos, y también los procesadores pasarían buena parte del tiempo esperando datos en lugar de realizar cálculos si no se tuviera esta infraestructura, y pues a la par reduciría el rendimiento de los sistemas y elevaría los costos de operación, que también hay que considerar conforme a las empresas amplían su capacidad de cómputo para inteligencia artificial, la demanda de fibra óptica crece. O sea, sí, ya no está solamente el cuello de botella en los chips y la memoria RAM, sino en esta parte de la fibra óptica. Acá había un ejemplo en la nota que es el caso de Corning, una de las principales empresas innovadoras en cuanto a ciencia de los materiales, que lo que nos muestra es lo que está ocurriendo en la industria. Entonces, la empresa cotizaba alrededor de $70 hace un año y llegó a rozar ya los $200 en las semanas recientes. Su división de comunicaciones ópticas llevó los ingresos anuales de la corporación de 12,000 millones a cerca de 400,000 millones de dólares. Esto justamente es porque los fabricantes de unidades de procesamiento gráfico empezaron a asegurar contratos de fibra óptica, pues de la misma manera que lo hicieron con la memoria, a través de acuerdos de largo plazo atados a nuevas plantas de cables. Entonces, el tema es muy importante para nosotros porque México, Brasil y Chile concentramos los 3 polos regionales de centros de datos en América Latina. Pero ese crecimiento de cómputo no viene acompañado siempre de la conectividad necesaria para sostenerlo. Entonces, digamos que los centros de datos por sí solos no funcionan si no tienen esa conectividad. Sí, y la disponibilidad de redes de fibra de última generación se va a convertir en un factor cada vez más determinante para decidir dónde se instalan los próximos grandes proyectos de cómputo, lo que es especialmente relevante para América Latina, donde históricamente la infraestructura digital ha avanzado al ritmo de la demanda y no de la planeación de largo plazo. Volvemos a estos temas de certeza, de planeación, de inversiones, todo gira pues alrededor de la tecnología, la inteligencia artificial. Oye, Pati, pero ya mucho chip, mucha IA y semiconductores, que no se nos olvide que no solo de tecnología viven las empresas, sino de hombres y mujeres, que además deben convivir en una igualdad salarial, que a ver, no es una novedad para las empresas mexicanas este requisito, pero ahora la autoridad va a tener la capacidad de verificar que se cumple, y es que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 86 pesos. Entonces, la brecha salarial nacional está en 14%. De una vez lo menciono para aquellos que piensan que la brecha salarial es cosa del pasado, pues no es cierto.
estamos hablando de esto porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice inspecciones dirigidas a comprobar que mujeres y hombres reciban el mismo salario cuando desempeñan trabajos de igual valor, ¿no? Y aquí ya nos mencionabas tú un poco de estos números de la brecha salarial entre hombre y mujer. Los especialistas anticipan que la Secretaría de Trabajo puede ingresar a las nóminas y a los tabuladores salariales para revisar que los patrones estén pagando el mismo salario a hombres y mujeres con el mismo puesto. Obviamente estamos hablando de personas que tengan la misma experiencia, la misma especialización, las mismas certificaciones, antigüedad, desempeño, porque si las condiciones no son las mismas, pues está justificado que los salarios sean distintos. Pero lo que sí es que las empresas van a tener que contar con evidencia documental suficiente para justificar esas diferencias salariales que existan dentro de una misma categoría laboral. Y la autoridad deberá poder distinguir entre diferencias justificadas y posibles prácticas discriminatorias. Y ojo, esto no se va a quedar solo en la teoría porque va a haber sanciones de la Ley Federal del Trabajo para quienes incumplan con esta obligación. Estamos hablando de multas para las empresas que podrían ir de 250 a 5,000 veces la UMA. Eso hoy es entre 25,000 y 500,000 pesos. Además, esta sanción podría ser por cada trabajador afectado. Entonces, ojo que hoy la igualdad salarial no solo es una cuestión de gestión de talento. Si no lo estás haciendo bien, es un riesgo financiero. Y Pati, en términos de riesgos financieros, nuestros tanques de gasolina, que son un potencial riesgo financiero si no nos fijamos dónde cargamos, pero acá les traemos una luz en la búsqueda de una gasolinería menos cara. Aunque no lo parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y Pati, antes de empezar con esta nota, te quiero preguntar a ti y a todos los podescuchas del Daily. ¿Qué aplicación usas? ¿Usas Waze? ¿Usas Google Maps? ¿Usas alguna otra? La verdad uso más Google Maps. Google Maps es muy amigable para la gente que va caminando, para los peatones, para los ciclistas, para el transporte público. Pero Waze ha sido muy útil para los conductores y a partir de ayer anunciaron que de la mano de la inteligencia artificial, claramente porque esto es 2026, te va a ayudar a encontrar la mejor gasolinera de tu ciudad. Esto también con base en lo que ha hecho Waze desde el principio, que es la interacción real de los usuarios. ¿Qué va a hacer la app? Va a integrar la herramienta Búsqueda Inteligente de Destinos, que va a dejar que las personas hagamos preguntas abiertas para encontrar lugares específicos con un comando de voz. Por ejemplo, encuentra una estación de servicio cercana con los precios más bajos y te va a dar las opciones. Lo que es importante es que la principal fuente de información para, digamos, mantener los precios actualizados en tiempo real serán las contribuciones que los usuarios hagan de forma voluntaria, pero no solo eso, también habrá datos provenientes directamente de los gobiernos de las ciudades, ¿no? Y no solo está pues esta parte de las gasolineras, también la plataforma va a tener un modo motocicleta. Esta es una interfaz específica para este medio de transporte que usa inteligencia artificial y esto le va a permitir sugerir rutas optimizadas, atajos, también restricciones específicas para estos vehículos. Waze se está poniendo al día, Porque además no es lo mismo el tiempo estimado de llegada para un auto que para una motocicleta, que para un peatón, que para alguien que va en transporte público, ¿no? Entonces, bueno, sí va a empezar a ser más específico. También incluyó la función de reportes conversacionales, que va a ser más fácil informar de estos incidentes o actualizaciones de mapas mediante el lenguaje natural, como por ejemplo una calle cerrada, una dirección desactualizada, cosas que hoy ya hace Waze, pero que va a facilitarse con la función de reportes conversacionales. Y ojo que esto es en Argentina, Brasil, Colombia, Filipinas, Malasia, México y Perú. Y esto es para usuarios Android y iOS. Bueno, yo quiero saber si los podescuchas usan Waze o qué aplicación usan y si esto los hará migrarse a Waze. Pati, muchas gracias por estar hoy en el Expansión Day. No, gracias a todos ustedes por escucharnos hoy y siempre y nos escuchamos pronto aquí. Feliz cumpleaños para Pati. Toda la información de estos y otros temas ya saben que la encuentran siempre en expansión.mx y leemos sus comentarios y las felicitaciones para Pati en su cumpleaños en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión.
Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.